Tú mencionabas mucho los protocolos de los sabios de Sion. ¿Cómo es posible que en cada generación surge nuevamente, ya se ha dicho hasta el cansancio y se ha demostrado la falsedad de esta obra? ¿Por qué? ¿Qué es el factor que lo anima y que le da vida y que lo revive en cada generación? Mira, cada generación tiene mitos netamente antisemitas. En el pasado, por ejemplo, el mito antisemita más claro era el mito que los judíos, por ejemplo, envenenamos las aguas o que sacábamos de los niños la sangre para hacer matzot. Cada generación tiene sus mitos. El mito del siglo XX es dos mitos. El primero, los protocolos de Sion. Es la forma que el antisemitismo muta. Pensar y considerar que los protocolos son algo verdadero. Es una mutación del antisemitismo. Y el segundo factor importante, o el segundo mito moderno, es el antisionismo, que es una forma de antisemitismo clásico, modificada, y ahora la llaman antisionismo. ¿Qué es el antisionismo? Si no es lo siguiente: el 95% del pueblo judío se declara sionista. Por lo tanto, tú no odias, dices, a todos los judíos como un antisemita clásico, tú odias al 95%, por lo tanto es un antisemita igual. Y lo segundo es que el sionismo es el movimiento de liberación del pueblo judío, o sea que es un pueblo que tiene derecho a un Estado, el pueblo judío que tiene un derecho a un Estado propio. El que es antisionista lo que dice es que todos los pueblos tienen derecho a un solo Estado, pero hay uno que no. ¿Y ese uno cuál es? El judío. ¡Qué casualidad! Por tanto, simplemente es lo mismo, con otro nombre. ¿Y se mete el antiisraelismo? El antiisraelismo es el antisionismo con otro nombre, es el odio selectivo hacia el judío y está basado en tres premisas básicas: y es la obsesión hacia los judíos, el maniqueísmo, que significa medirlo todo blanco y negro y siempre en contra de Israel, y el tercer fundamento es el insulto. Israel es un Estado nazi, Israel es apartheid, es un insulto, simplemente eso. Así tú puedes medir a un antisemita, aunque él diga que es un antisionista. Dime una cosa, Gabriel, quisiera hablar muy en plata. Yo quisiera pedirte, por favor, en cuestión de Asbará y en cuestión de realidad, dime por favor cuáles son los tres verdaderos pecados que Israel ha cometido en esta cuestión, si es que lo ha cometido, y pecado lo pongo subrayado y entre paréntesis y con todo lo que los cotaot que tú quieras. ¿Cuáles son los verdaderos tres errores, pecados que ha cometido Israel en la cuestión árabe-palestina? O en el tema de Asbará. En el tema de árabe-palestino, yo creo que el primer error que ha cometido Israel es no haber entendido a tiempo el peligro del Islam radical. Al principio pensamos que el Hamas era simplemente un juego de niños. Lo segundo, que es no entender que para ganar una guerra como la guerra que estamos teniendo con terroristas, hay que también ganar la guerra mediática, y por lo tanto hay que invertir mucho en explicar nuestra postura de manera correcta y salir a buscar amigos todo el tiempo. El tercer error que quizás ha hecho Israel es no fomentar de forma más activa proceso de paz. Por más que yo considero que en este momento no se puede alcanzar una paz con los palestinos. En este momento se puede administrar el conflicto. Pero es muy importante también que Israel se muestre todo el tiempo como aquel que impulsa iniciativas de paz. Oye, y desde tu punto de vista muy personal, ¿Israel ha cometido errores así de los que realmente se le pueda poner el dedo y señalarlo y decir que ha sido un error? Toda democracia y toda sociedad liberal comete errores. Israel también. Israel es una democracia y en general Israel es acusada y demonizada justamente por democracias débiles o por no democracias. El que no haya cometido ningún error, que tire la primera piedra. Así es. Así. Una sociedad, por ejemplo, como casi todas las sudamericanas, tendrían que aprender mucho de la democracia israelí. Por lo tanto, ellos también cometen errores. Israel ha cometido errores, por supuesto que así como toda democracia. También Estados Unidos comete errores, también Noruega comete errores, que es la democracia número 1 en el mundo en este momento. Y a la inversa, los tres grandes errores del gobierno de la autoridad palestina, de los árabes, en relación a Israel, en relación a este conflicto ya tan añejo. Los palestinos han cometido más errores todavía. El primer error es no haber creído que los israelíes realmente queríamos paz y que en el judaísmo las tierras son menos importantes que la vida. Lo segundo, no haber invertido, en vez de gastar armas y en pagar policías que protejan a Mahmoud Abbas o a Arafat en el pasado, tendrían que haber gastado el dinero que le daban las donaciones de toda Europa, porque en Palestina, la primera industria en Palestina son las ONGs. Gastar ese dinero en crear una clase media, una industria liviana, aunque sea,
algo para el futuro. Eso ha sido un gran error. Y el tercer error es, y es el error más grave que han cometido los palestinos, es educar a sus niños a odiar a los judíos y educar a sus niños a santificar a los mártires suicidas. Porque cuando tú educas a tus hijos a querer matar y a solucionar conflictos matando, cuando el conflicto con los judíos se termina algún día, se van a seguir matando entre ellos como ya ocurre. Eso es un pecado que no le debemos perdonar ni al pueblo palestino ni al pueblo en general musulmán. Es haberse obsesionado con la muerte, con la educación a la muerte. Oye, y dime una cosa, sustentando nuestro optimismo o pesimismo, ¿se le puede ver el final ya a esto? ¿A este conflicto? ¿Al conflicto? ¿Se puede ver el final del conflicto palestino-israelí? La respuesta es no. La respuesta es hoy por hoy. El conflicto no se va a terminar. Me pueden llamar de pesimista. Yo prefiero decir que es realista. El conflicto se puede administrar y el conflicto depende de muchos factores por los cuales no se puede llegar a la paz. Por ejemplo, si Mahmoud Abbas reconoce a Israel como Estado judío, que es la declaración de paz, lo asesinan y lo matan. Si Israel hoy en día se retira de todos los territorios, no va a terminar el conflicto. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? El conflicto depende también de otros factores, como por ejemplo la presencia del Estado Islámico cerca del Medio Oriente. El conflicto también depende de la inestabilidad de todo el Medio Oriente. Seamos realistas, el conflicto va a continuar. ¿Se va a acabar algún día? Por supuesto que sí. Sin duda. ¿Lo voy a ver yo? No sé, quizás. ¿Lo va a ver mis hijos? Espero que sí. Nosotros vamos a sobrevivir, no tengan la menor duda. Nunca hemos estado mejor. Nunca el pueblo judío ha estado mejor. Y eso debemos recordar.